Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. Es un gusto poder estar con ustedes para compartir un poco del conocimiento de la palabra del Señor. En el video de hoy vamos a estar dando respuesta a una pregunta que nos dejaba José Delgado acerca de la teología del pacto. Él nos hacía la pregunta de si nosotros nos posicionamos desde la postura infralaxaria o la postura supralaxaria. ¿Qué son estas posturas? ¿Qué significan estas dos palabras? Vamos a explicarlo brevemente. Estas dos posturas teológicas tienen que ver con la teología reformada y tienen que ver sobre todo con desde qué posición lógica Dios planeó el plan de redención. Es decir, la posición supralaxaria dice que Dios generó el plan de salvación mucho tiempo antes o tomando la posición antes de la caída del hombre. Desde esa posición Dios decide crear al hombre. Dios permite la caída del hombre, Dios decide salvar a unos cuantos y decide la perdición de algunos cuantos. También esa es la posición supralaxaria. La posición infralaxaria es un orden donde Dios en su posición lógica ya toma en cuenta la caída del hombre y desde ahí decide crear al hombre, generar el plan de salvación para la salvación de algunos y que otros formen parte de los perdidos. Básicamente es eso. Lo estoy resumiendo para no entrar en todas las complejidades de cada uno de estos términos. Ahora, hay un punto que es determinante, que es fundamental y que da origen a la especulación. Digo especulación porque este es un ejercicio especulativo. Realmente si nosotros vamos a la Sagrada Escritura no tenemos ningún fundamento ni para una ni para otra posición. Entonces, el punto es o la pregunta es esta. ¿Qué doctrina da origen a esto? Bueno, la doctrina que da origen a estas posturas teológicas o a este ejercicio teológico, filosófico de pensamiento, tiene que ver con la soberanía divina, que es una doctrina que está plasmada en la Sagrada Escritura. Ahora, hay una posición muy marcada dentro de la teología reformada acerca de lo que es la soberanía divina. Esa es la posición de Juan Calvino. Juan Calvino creía que lo fundamental, lo determinante de toda la existencia teológica de la Biblia misma, del plan de salvación, de la creación del hombre, tiene que ver con la soberanía divina. Era, por decirlo así, la doctrina principal, capital dentro de la teología reformada. Ahora, la teología o la doctrina de la soberanía divina es una doctrina muy importante y está plasmada a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Pero queremos decir que nuestra posición difiere en algunos aspectos fundamentales acerca de la posición de Calvino. Y vamos a hablar de eso y vamos a desarrollar la posición teológica de Calvino y cuáles son los puntos en los que nosotros no concordamos con los puntos de la soberanía divina de Calvino. La postura de Calvino acerca de la soberanía de Dios no solamente tiene que ver con que Dios gobierna todas las cosas, sino que Dios también ordena que suceda. Es decir, para Juan Calvino, todo lo que ocurre sin excepción alguna está dominado y gobernado por la soberanía divina. Podríamos decir que Dios no solo prevé que las cosas ocurran, sino que Dios ordena y establece que las cosas sucedan. Esa es la posición de Calvino acerca de la soberanía divina. Entonces, la historia, la creación, los eventos cotidianos, la salvación, los actos humanos, para Calvino básicamente todo esto está regido por la soberanía de Dios. Él explica que no hay una sola cosa que escape a la soberanía divina. Entonces, es como repetir aquella frase tan conocida de ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Llega tanto a exaltar tanto la soberanía divina Juan Calvino que llega básicamente a los linderos de negar la existencia real de el libre albedrío y además de eso de las normas y las reglas que Dios estableció para que el mundo se rija. Hablamos de las leyes naturales, porque básicamente todo funciona como un mecanismo que es controlado y dirigido continuamente por Dios. Y entonces no hay prácticamente nada que intervenga. Todo está bajo el control de Dios, todo está bajo la soberanía divina. Para Calvino, un Dios que solamente reacciona a lo que sucede no puede ser Dios. Y esto lo llevó al punto de negar todo lo aleatorio, todo lo arbitrario, todo lo que tenga que ver con el azar. De hecho, para Calvino, el azar no existe y esta es una frase de él que tiene que ver con esto. Lo que nosotros llamamos casualidad
es en realidad la mano oculta de Dios. Para Calvino, ni lo trágico es caótico. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, todo forma parte de lo que está sujeto a la soberanía divina. El eje central de la doctrina de la soberanía divina de Dios para Juan Calvino tenía que ver con la providencia. Para Juan Calvino, Dios gobernaba a través de la providencia, y la providencia tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios en primer lugar, y por otro lado con la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuáles son estos conceptos o cómo funcionan? Bueno, de la siguiente forma. La voluntad decretiva de Dios es aquello que, tal como la palabra lo dice, Dios lo establece por decreto. Dios decide que ocurra, Dios ordena que ocurra y va a ocurrir de manera infalible. No hay alternativa. Una vez que Dios decretó que algo suceda, eso va a suceder irremediablemente y no hay nada ni en el cosmos ni en la tierra que pueda hacer que esto cambie. La voluntad preceptiva de Dios para Calvino tiene que ver con lo que Dios ordena moralmente, pero que el ser humano puede decidir no obedecer. Esto le permite a Calvino dos cosas. Primero, destacar, como siempre lo hemos mencionado, que Dios es el que gobierna todo, incluso sobre el pecado humano, pero a la vez le permite afirmar que el ser humano es el responsable del pecado. Llevado a la salvación, la soberanía divina tiene que ver con que Dios escoge a los que han de ser salvos. El ser humano no puede buscar a Dios, es Dios quien lo escoge al ser humano, es Dios quien lo elige, es Dios quien lo busca, y el ser humano no puede resistir al llamado de Dios. Esto tiene que ver con la gracia irresistible, que es una de las posturas calvinistas. Una vez que Dios ha determinado que alguien sea salvo, Dios en su momento le hace el llamado, y esta persona no puede no hacer caso al llamado. Esta persona, si Dios ha decretado la salvación de esta persona, va esta persona a responder de manera positiva al llamado, va a aceptar el ofrecimiento de salvación que Dios le ha dado, y a través de su Espíritu Santo Dios va a ejecutar la transformación de esta persona, y no hay forma en que una persona que Dios ha decretado que sea salvo se vaya a perder. Lamentablemente, la misma posición dice que cuando Dios ha determinado que alguien se pierda, tampoco puede esta persona hacer nada para salvarse. Es decir, la salvación depende totalmente de Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer, ni para salvarse, ni para responder al llamado, si Dios no lo ha llamado, si Dios no lo ha escogido. No hay manera. Llegados a este punto, la doctrina de la soberanía de Dios de Juan Calvino tiene que responder cómo se relaciona el mal dentro de esa soberanía. Porque la soberanía de Dios explica que Dios es el autor de todo y que todo está bajo el control de Dios. Nada ocurre fuera de él. Sin embargo, el mal no es causado por Dios. Según la postura de Calvino, el origen del mal no está en Dios, sino en el ser humano. En el hombre está el origen del mal. Hablando de la caída del ser humano aquí y hablando de la caída de los seres celestiales, de los demonios, ¿verdad? Pero Juan Calvino llega al punto de decir que Dios no es el autor del mal, Dios es el autor del bien, pero Dios no es el autor del mal. Pero el mal ocurre bajo la soberanía de Dios, por lo tanto, nunca sale del control de Dios. Dios está bajo el control, sobre el control de todas estas cosas. Dios tiene el control de todo, incluyendo del mal. ¿Cómo puede estar el mal bajo el control de Dios según Juan Calvino? Pues que Dios utiliza el mal para manifestar su gloria y su poder. Que el mal Dios lo utiliza para manifestar su bondad y para hacer el bien. Que Dios puede dirigir el curso de lo malo para que eso malo redunde en bienestar. Esto nos lleva a una pregunta muy importante que hacerle al calvinismo. Y la pregunta es la siguiente: ¿el mal ocurre dentro o fuera de esa soberanía divina? Repito la pregunta porque es muy importante. ¿El mal ocurre dentro o fuera de esa soberanía divina que es básicamente absoluta y determinista? Juan Calvino responde a esta pregunta diciendo que nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. El mal ocurre también dentro de esta soberanía sin que Dios sea el causante moral del mal. Es decir, Dios nunca puede ser el origen del mal, pero el mal ocurre dentro de esta soberanía.
Nuevamente Calvino aquí nos dice que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, sin embargo a la vez nos dice que Dios no es el responsable moral del mal. Entonces aquí hay una gran debilidad realmente de la posición de Calvino acerca de la soberanía divina y la libertad del hombre, porque no puede la libertad existir de forma real y a la vez estar de forma tan sujeta. Lo que Calvino está pretendiendo, y más adelante voy a citarlo, es un suicidio intelectual. Él llega al punto de decir de que Dios es el origen de todo, es el ordenador último, pero no es el origen del mal, ni es el autor del mal. Y ojo, yo no estoy sugiriendo que Dios lo sea. Lo que estoy tratando de decir es que este tipo de pensamiento, de llevar al extremo la soberanía divina hasta el punto donde la lleva Calvino, pone a la soberanía en un entredicho, porque realmente la coloca en un punto donde fácilmente podría afirmarse de que Dios es el origen del mal si nosotros la seguimos hasta sus últimas consecuencias. No se puede afirmar con tanta categoría, con tanta firmeza, el determinismo básico que propone el calvinismo sin que Dios haya tenido nada que ver con el mal. Y vuelvo a repetir, no estamos sugiriendo bajo ninguna circunstancia de que Dios tenga que ver con el mal. Pero estamos diciendo que si llevamos la posición calvinista, que es básicamente determinismo, hasta sus últimas consecuencias, es muy difícil y casi imposible pensar de que Dios no sería el causante del mal si nosotros acogemos la posición de Calvino acerca de la soberanía divina. Lo que propone Calvino es que el mal tiene su origen en la voluntad de las cosas creadas, que las cosas creadas se pervierten y al pervertirse las cosas creadas dan origen moral al mal y son los únicos responsables del mal. Pero pregunto, ¿en qué momento, en qué parte podría la voluntad humana ser libre para poder escoger el mal si la voluntad humana de alguna forma está sometida y sujeta a la soberanía divina tal como la propone Juan Calvino? Es decir, no hay un espacio de escapatoria donde la voluntad humana tenga ese margen de libertad para escaparse a la soberanía divina y poder cometer el mal sin que Dios sea responsable. Si nosotros ponemos la voluntad humana en sujeción como la voluntad de todas las cosas completa a la soberanía divina y no hay ningún escape, entonces de alguna forma el hecho de que el mal exista y esté bajo la cobertura de esta soberanía divina implicaría que Dios tiene que ver con el origen del mal. Según Calvino, ya que el mal tiene su origen en la voluntad humana pervertida o en la voluntad de las cosas creadas que se ha pervertido, Dios no lo infunde ese mal, pero Dios ordena que esas voluntades humanas o esas voluntades creadas actúen de acuerdo a lo que son. Pero aquí viene la pregunta. Si Dios permite u ordena que esas voluntades actúen de acuerdo a lo que son, es un cierto tipo de responsabilidad. Calvino responde a esa pregunta de la siguiente forma. Más allá de este punto, el entendimiento humano no puede juzgar a Dios sin colocarse por encima de él. Este es el punto precisamente donde nosotros consideramos que ocurre el suicidio intelectual de Juan Calvino. Juan Calvino fue un proponente de la soberanía hasta tal punto que la llevó a los linderos donde anula por completo lo que es el libre albedrío, a la vez que sigue afirmando que existe libre albedrío. Y mientras afirma que existe libre albedrío, por otro lado sugiere que la soberanía divina también tiene bajo su sujeción este libre albedrío. Ahora, el gran problema de esto es que si proponemos de tal forma lo que dice Juan Calvino a través de la doctrina de la soberanía divina, no puede después decir, una vez que esto despierta preguntas y cuestionamientos, decir, lleguemos hasta aquí, no podemos avanzar más, porque ya esto sería juzgar a Dios. De hecho, lo que él está proponiendo es precisamente las consecuencias. Cuando nosotros llevamos la doctrina de la soberanía divina hasta el punto, hasta los linderos, hasta los extremos donde lo llevó Juan Calvino, no puede simplemente Juan Calvino, una vez que esto despertó preguntas y cuestionamientos, simplemente decir, no pasemos de aquí, porque pasar de aquí ya sería juzgar a Dios. No, es que el problema está en que precisamente llevar la soberanía divina hasta este punto nos lleva inevitablemente a hacer preguntas acerca de dónde nos ha llevado o hacia dónde nos dirige la soberanía divina. Entonces simplemente debemos decir que si Dios no es el causante del mal, la soberanía divina no puede plantearse de forma que estructuralmente la implique o implique que sí es el responsable. Si nosotros planteamos una doctrina teológica que de forma implícita implica
que el mal se generó dentro de la soberanía divina, no podemos simplemente después venir a decir, no pensemos eso, no imaginemos eso, el ser humano es el responsable, pero Dios es soberano y sigue gobernando la libertad humana. Simplemente es absurdo, porque eso sería un suicidio intelectual. Nos lleva a pensar en algo para después decirnos, llegados a este punto, dejemos de pensar, y eso no es correcto. Debemos de afirmar que la doctrina de la soberanía divina es una doctrina bíblica, pero debemos también de decir que la soberanía divina es una orden o un gobierno último de Dios. Es decir, que Dios gobierna sobre todo, que al final todo se dirige a su voluntad, sin que ontológicamente sea necesario un determinismo, es decir, que Dios gobierne hasta la caída de la pluma de un ave, o que Dios gobierne que se tiene que mover la hoja de un árbol, o que Dios decrete que se mueva la hoja de ese árbol, porque Dios ha estructurado leyes naturales que gobiernan sobre nuestro mundo y que Dios ha determinado que sea así. El mal ocurre dentro del mundo creado por Dios, sin que Dios sea el responsable moral del mal o de la presencia del mal en este mundo que Dios ha creado. Y esto es así porque Dios ha creado seres con verdadera libertad, con verdadera libertad. El libre albedrío no es una ilusión, no es un concepto. Libre albedrío es una realidad. Por eso el mal puede ocurrir y el mal está fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios gobierna soberanamente, porque al final Dios está dirigiendo todo para que el mal desaparezca, para erradicar el mal, para desaparecer el mal. Es así como funciona la soberanía divina. También funciona la soberanía divina cuando Dios convierte la tragedia o el mal en algo bueno. Sí, Dios puede sacar en su soberanía divina algo bueno de todo lo malo, pero no significa que Dios haya decretado que el mal ocurra o que el mal ocurra a personas. El mal ocurre porque vivimos en un mundo malo. Por eso Jesús en su oración decía, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Por eso Jesús decía también que si a él, siendo el Señor y Maestro, fue perseguido y se dijeron toda clase de cosas sobre él, también ocurriría sobre sus discípulos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la presencia del mal era una realidad que estaba fuera del control de Dios, pero que Dios estaba poniendo todo en su gestión. Por eso se habla de un gobierno de Cristo donde está poniendo todo bajo su dominio. Por eso Jesús al resucitar le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús rompió con el poder que el enemigo tenía sobre el mundo y está ejerciendo su autoridad y soberanía en este momento, dirigiendo todo hacia el gran plan de salvación. Pero debemos de entender que en este mundo la presencia del mal existe. No significa que Dios decreta que sus hijos mueran, pero permite la muerte de sus hijos, porque estamos en un mundo donde el mal todavía está presente y ese mal está fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios puede ejecutar castigo sobre los que hacen daño a sus hijos. ¿Por qué? Porque han actuado al margen y separados de la voluntad de Dios. El mal ocurre dentro del deseo, del anhelo de la criatura de ser Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás según la Biblia? Él quiso ser igual a Dios. Él buscó la posición de Dios. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Pecaron cuando se les dijo que comiendo de la fruta del bien y del mal serían como dioses. Es decir, el pecado es el deseo de la criatura procurando ser Dios. Es el deseo de la criatura poniéndose o tratándose de poner al nivel de Dios, sujetando las cosas bajo su propia voluntad. Esto habla de una libertad real y no una libertad fingida. Esto habla de una libertad tangible y no solamente de una libertad de apariencia o de algo que parece libre albedrío. Esto es libre albedrío real, el libre albedrío original que la criatura dentro de su propio margen de libertad decidió desobedecer sin una atención orientada. Es decir, no fue que Dios en su voluntad decretó que Adán cayera. No, Adán decidió caer. Él elige dentro de la libertad que Dios le dio, y esta libertad que Dios le dio fue una libertad real, donde Dios le dio la elección al ser humano de ponerse fuera de su voluntad, si así lo decidía, y lamentablemente así lo decidieron ellos. El libre albedrío antes de la caída estaba presente sin ninguna atención. El ser humano estaba en sintonía con la voluntad de Dios, pero podía decidir no estarlo y decidió no hacerlo. En otras palabras, el libre albedrío en el origen, en la creación, era neutral.
¿Por qué? Porque aunque el ser humano era perfecto y estaba en orden con la voluntad de Dios, tenía toda la libertad para decidir no estarlo, y fue así como ocurrió el pecado dentro de nuestro orden o nuestra esfera. Después de la caída, lamentablemente, esa voluntad ya no es libre. Esa voluntad está sujeta al pecado, es arrastrada por él, es llevada por él, es orientada hacia él, está inclinada hacia él como la torre de Pisa. Tiene cierta inclinación, así la naturaleza humana está inclinada hacia el pecado a raíz del pecado, y la voluntad y el libre albedrío tienen cierta sujeción. Sin embargo, hay todavía una esperanza, y esa esperanza está precisamente, radica en el despertar que Jesús genera en el alma. Jesús dijo: todo lo que me ha dado el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero también dijo: yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Hay una atracción que la cruz está ejerciendo sobre los pecadores. Hay una atracción que está trabajando en los corazones de los pecadores. ¿Pueden los pecadores resistir? La Biblia enseña que sí. El ser humano puede resistir, y de hecho muchos seres humanos lo hacen. Es por eso que debemos de entender que el libre albedrío existe dentro de un contexto donde la soberanía de Dios está presente. Pero la soberanía de Dios está presente dirigiendo el curso de la historia, y Dios puede dirigir también el mal para convertirse en bien. Claro que sí, y el ejemplo está en José, como lo usó Calvino. Sin embargo, esto no significa que Dios haya decretado el origen del mal, o que Dios haya permitido el origen del mal de una forma en que la voluntad humana ha estado sujeta a esa soberanía. La voluntad humana fue libre para elegir y lo hizo. Y ahora nosotros somos, por eso la Biblia nos habla de la libertad que ahora nosotros ejercemos en Cristo. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad actualmente está sujeta. Nuestra voluntad, o más bien la voluntad del inconverso, está sujeta al pecado. Pero Cristo trae esa libertad para restaurar en el ser humano la imagen de Dios que el pecado pervirtió. De manera de conclusión y resumen, claro que aceptamos la soberanía de Dios, pero no aceptamos la posición de la soberanía de Dios desde el punto de vista calvinista, que básicamente reduce el libre albedrío y lo convierte en nada, donde solamente es una ilusión y el ser humano básicamente no tiene ningún tipo de libertad. La Biblia enseña todo lo contrario. Dios apela continuamente al corazón del hombre y lo llama a razonar con él. Venid luego y razonemos juntos, dice el Señor. Es decir, hay todavía, a pesar del pecado, cierto margen de libre albedrío. Y es cierto que la voluntad del ser humano ha sido severamente afectada por el pecado, y que el ser humano por su propia cuenta no puede responder al llamado de Dios. Tiene Dios que habilitar la voluntad del hombre para poder responder ese llamado. Y ciertamente eso ocurre. Pero al final, el ser humano tiene una respuesta. El ser humano puede decidir aceptarla. La gracia no es irresistible. La gracia puede ser resistida. El mismo Esteban se los dijo a los judíos en aquella ocasión cuando fue apedreado. Antes de ser apedreado, le dice: vosotros estáis continuamente resistiendo al Espíritu Santo. Es decir, esa resistencia existe. El ser humano puede resistir, el ser humano puede no aceptar, pero el ofrecimiento de la gracia sí despierta la conciencia y lo hace ver al ser humano su condición, lo hace ver al ser humano en su estado, lo hace ver al ser humano en su perdición absoluta. Y el ser humano puede decidir que está mejor perdido que tener esa entrega a Cristo. Al final, el ser humano sí puede decidir hacerlo o no hacerlo. Incluso Judas, cuando Jesús habló de la perdición de aquel que estaba determinado, dijo: ay de aquel, y continuamente le ofreció a Judas la oportunidad de reconvertirse, la oportunidad de cambiar de idea. Apeló a él, a su conciencia, a su llamado, trató de hacerlo ver el mal que estaba ejerciendo o del mal que estaba cometiendo Judas. Seríamos que estaríamos diciendo entonces que Jesús pasó fingiendo que estaba interesado en salvar a Judas. La verdad es que no podemos acusar a Jesús de algo así. Realmente Judas tuvo la oportunidad de escoger y escogió. Nosotros también la tenemos. Y ojalá Dios quiera que siempre escojamos a Cristo por encima de todo. Que el Señor les bendiga.